Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, la hora en la que estén viendo el video. Pues soy Francisco Miranda, soy trabajador social, vengo de parte de Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, más en específico del Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones. Y bueno, la plática que vamos a tener el día de hoy va a ser sobre prevención de adicciones. Es muy importante tomar en cuenta este padecimiento que muchas personas tienen. Es un padecimiento que no respeta ni edad, ni condición social, ni situación económica. Prácticamente todas las personas estamos en riesgo de padecer de esta enfermedad. Pero bien, así como todas las enfermedades, esa enfermedad tiene un factor de riesgo. Un factor de riesgo va a ser aquellas circunstancias que nos van a acercar hacia un padecimiento o hacia una enfermedad. También tenemos factores de protección, pero en específico en ese momento vamos a platicar sobre los factores de riesgo. El primero, muy importante y que probablemente algunos de ustedes pues en ese momento estén padeciendo, que es la adolescencia. Sí, esa etapa en la cual estamos en transición entre la niñez y entre la adultez. El simple hecho de ser adolescente nos pone en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en esa inquietud por explorar y conocer cosas nuevas. Estamos buscando un levantón, algo que nos haga sentirnos bien. También el estado de ánimo, la forma de pensar, pero esa etapa en la cual estamos nosotros buscando resolver esas preguntas que nosotros, las personas, tenemos. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Esa búsqueda nos lleva también a una búsqueda de identidad propia, nuestra propia personalidad, la estamos buscando. Pues bien, todo eso va a ser un factor de riesgo para nosotros. Ahora, vamos a tener diversos factores de riesgo. El primero es un factor de riesgo individual, tiene que ver con nosotros como persona. Nosotros como persona, nuestra personalidad que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos una escasa tolerancia a la frustración, quiere decir que si nosotros nos enojamos, nos molestamos, nos exasperamos, tiramos, rompemos cosas cuando tenemos una negativa. También que nosotros tengamos una falta de alternativas de ocio saludable, una falta de habilidades sociales. ¿Qué tanta capacidad nosotros tenemos para interactuar, hablar, formar vínculos con nuevas personas? Regularmente aquellas personas que no tienen esta habilidad tienden a relacionarse con personas que también carecen de esas habilidades sociales y son personas quienes se han acercado ya al consumo de sustancias. También una falta de conocimiento sobre las diferentes drogas. A nuestros papás, a nuestros familiares, a nuestros cuidadores les da miedo platicarnos sobre las diferentes sustancias y también sobre las consecuencias que pueda llegar a tener en nosotros. También un factor de riesgo va a ser una baja asertividad y una baja autoestima y una inadecuada habilidad para resolver problemas, los problemas de la vida diaria. Eso tiene que ver con lo individual. También tenemos factores de riesgo familiares. Y en efecto, la familia es el principal factor de riesgo. Probablemente no sean los amigos, un poco incluso el ambiente social. La familia es lo más importante. Es decir, si nosotros prevenimos de familia con poca supervisión de parte de los padres. También esa incapacidad de los padres para brindarnos reglas y límites. Pero está también el lado contrario, aquellos padres que están detrás de nosotros en todo momento corrigiéndonos, casi educándonos con un estilo tipo militar. Una dificultad para el manejo del tiempo libre, en este caso como familia. Si no tenemos actividades familiares que sean placenteras, que nos gusten, que nos motiven, va a ser un factor de riesgo. Asimismo, si también nuestros padres no saben qué hacer con sus ratos libres y los dedican a actividades poco productivas, va a ser un factor de riesgo. Otro, una actitud favorable de la familia hacia el consumo de sustancias. Y aquí vamos a hablar de todo tipo de sustancias. Si nuestra familia en los 3 años de la hermanita hay alcohol, hay tabaco, si en los 15 años de la prima
hay alcohol, hay tabaco, el cumpleaños de la abuela, también es una familia que es permisiva y que se comunican únicamente bajo el consumo de sustancias, factor de riesgo. Una, falta de atención hacia los padecimientos psiquiátricos. Seamos honestos, nuestros padres muchas veces, por desconocimiento, no nos dieron la atención debida en atención psicológica y en atención psiquiátrica. Y también está el estigma hacia esas enfermedades. Otro, que la violencia sea una forma de comunicación entre padres, entre hijos, entre familia. Que nuestros padres no se acerquen a nosotros, no nos digan que nos quieren, que nos aprecian, que nos aman, y en cambio de eso tratan de corregirnos a través de golpes, a través de la violencia. Y también la violencia que o los padres o las madres tienden a ejercer hacia nosotros o entre ellos mismos. Eso es normalizar la violencia. Otro, un mal manejo de enfermedades, lo que platicábamos, de enfermedades de tipo psiquiátrica en la familia, pero también de todo tipo de enfermedades. Si por ejemplo nuestro padre tiene diabetes y él no tiene cuidados hacia su salud, no se toma sus medicamentos, no sigue las indicaciones de los médicos, nos da esa semejanza, ese ideal como padre que debemos tener, y también esa idea de que tanto cuidado tenemos que tener hacia la salud. Les pongo de ejemplo un padre, no consume alcohol, no consume ninguna sustancia, pero se sube a su carro, lo maneja a 200 kilómetros por hora, no tiene cuidado hacia su salud, no tiene cuidado hacia las demás personas, no tiene cuidado hacia su familia. Eso constituye un factor de riesgo. También hay factores de riesgo de tipo social, que tienen que ver con la sociedad, con los que están a nuestro alrededor. Y eso es una relación con amigos, con pares, conocidos, consumidores de sustancia. Eso tiene que ver con una presión social directa, o sea, hace que te inviten de plano directamente a consumir, o indirecta, que nosotros nos sintamos atraídos a ellos, hacia las actividades que ellos hacen, y que nosotros nos veamos presionados indirectamente a consumir para sentirnos parte de ese grupo. Otro, una dificultad que como sociedad, como pueblo, como comunidad, como barrio, tienen hacia el tiempo libre. Si el tiempo libre en las tardes, los días sábados, es una colonia donde se dedican a consumir alcohol en las calles, son fiestas, entonces es un factor de riesgo. Otro va a ser la disponibilidad que se tenga hacia la droga. Si nosotros sabemos que en nuestro barrio se consumen, se venden, sabemos en dónde está la tiendita, pues va a ser un factor de riesgo. La invitación es si sabemos en dónde se venden, nosotros realizar una denuncia de tipo anónima. No permitamos que nuestro barrio tenga esas características. Y lo que les decía, un estigma hacia las enfermedades de tipo psiquiátrico. Tanto es el estigma que de las familias se dice, tengo que ir al psicólogo. ¿Para qué vas al psicólogo si no estás loco? Es lo contrario, al psicólogo van las personas, o psiquiatras van las personas que son sanas. Y otro muy importante, la cultura de la droga. Es decir, que nosotros escuchemos canciones, música, veamos series, películas que tiene que ver con el consumo de sustancias y enaltecemos a aquellas figuras que sabemos que se dedican a esas actividades. Esto tiene que ver entonces con los factores de riesgo. Hay muchísimos más, hay muchísimos menos. Esto no quiere decir que esto ya sea una receta perfecta para que una persona se vuelva consumidora. Una persona puede llegar a tener esto, puede llegar a tener padres consumidores, figuras representativas consumidoras. Sin embargo, eso no quiere decir que ya con eso vas a ser tú una persona consumidora y después te ganes una enfermedad. No. Una persona puede tener eso y más y no consumir. O una persona puede solamente tener uno de esos factores y volverse una persona consumidora. Ahora, ¿qué drogas van a ser las mayormente usadas por adolescentes? Pues estas van a ser el alcohol, el tabaco, la marihuana y el cristal.
Uno muy importante y que hoy en día tiene gran repercusión en las personas es el cristal. Es una sustancia muy adictiva. Hay personas que han declarado volverse adictas, engancharse a la sustancia con la primer toma de esa sustancia. Muchos lo conocen, es un polvo blanco, puede venir en presentación de polvo muy fino y se puede consumir de varias formas, ya sea inhalado, ya sea inyectado. Y lo peor de todo es que esta sustancia es altamente química, muy dañina, producida, generada a partir de componentes químicos los cuales son bastante dañinos y los cuales no tienen un medio de producción regulado. Por supuesto que no, por supuesto que las personas que se dedican a esto utilizan los químicos más baratos, los que están a la disposición, lo que puedan producir para generar esa sustancia. Muchos de nosotros lo hemos visto en series en donde ellos mismos producen sus químicos y vemos que para producirlos prácticamente se ponen una indumentaria parecida a la de los astronautas para no tener contacto con esas sustancias porque son altamente corrosivas, altamente dañinas, altamente tóxicas. Eso es el cristal. Bueno, ¿qué va a generarnos en nosotros? Una sensación de falsa felicidad, un levantón hacia nuestros estados de ánimo, una sensación placentera inmediata. Pero bueno, junto con esto después viene el bajón físico, el bajón mental, el bajón, digamos pues espiritual. Nos sentimos mal después del consumo de la sustancia. Nos va a dar también un aumento de energía, nos va a quitar el hambre, va a aumentar nuestro ritmo cardíaco, teniendo con ellos pues consecuencias también a nivel casi inmediato a nivel cardíaco. Se dilatan las pupilas, tenemos náuseas. Esto es muy importante. Hay una sustancia que se llama anfetamina. Muchos estudiantes nos refieren a haberla empezado a consumir para aguantar esas noches de desveladas. Nos dejan mucha tarea, tenemos otras actividades y empezamos a consumir esta sustancia. Y empezamos a normalizar su consumo. Es decir, normalizamos, nos acostumbramos, decimos no pasa nada. Y después de las anfetaminas nos presentan el cristal, el cual es un derivado directo, y empezamos a consumirlo. Pues bien, las consecuencias del consumo de esta sustancia es un estado el cual se llama estado psicótico. Las personas empiezan a sentir, a oler, escuchar cosas que en realidad no existen. Eso se llama estado paranoico. Empezamos a tener alucinaciones visuales adictivas. También empezamos a tener consecuencias a nivel salud. Empezamos a tener menos interés por nuestra higiene, nuestro aspecto personal, se nos empiezan a caer dientes, se vuelven negros, y esto es porque empieza a descalcificar. Es una sustancia que descalcifica muchísimo el cuerpo. Empezamos a tener dolores en los huesos, en las coyunturas de los huesos. Al tener un estado psicótico, por supuesto que la persona empieza a sentirse nerviosa por absolutamente todo. Y entonces ahí viene, nos empezamos a rascar a nosotros mismos, a generarnos daño. Hay personas que reportan intentos suicidas con el uso de esta sustancia. Y lo más malo, esta sustancia afecta una parte que tiene que ver directamente con la motivación, con la capacidad que nosotros tenemos para hacer las cosas del día a día. Al tener un levantón de esa sustancia, hace que las demás cosas que son indispensables para la vida empiecen a dejar de tener ese significado. Lo que ustedes quieran: estudiar, la familia, tener novia, cumplir con tus obligaciones, ser productivo. Le dejas de tener interés a todo lo demás por aumentar el consumo de la sustancia. Y con esa poca capacidad para nosotros limitarnos en las actividades que tenemos, empiezan también las consecuencias de tipo social: los embarazos no deseados, el tener relaciones sexuales no planeadas, no planificadas, con ello las enfermedades de transmisión sexual. Y al final de todo esto, que lleva todo un proceso, pues ser adictos, estar enfermos hacia una sustancia como tal.
teniendo después que realizar actividades de tipo antisocial por continuar consumiendo la sustancia. Es decir, ya la familia se cansó de nosotros, nos corren de la casa, nos corren de la escuela, perdemos el trabajo, tenemos que llegar a estados de delinquir, de prostituirnos por seguir consumiendo la sustancia. Esto, como les digo, es todo un proceso. No es de un momento para otro, no es de la primera vez que lo hago, voy a llegar, no. Es todo un proceso el cual conlleva. Pues bien, esas sustancias, les decía, se pueden adulterar fácilmente, llevan muchos condimentos químicos que las personas consumen, que las personas que se dedican a fabricarlo, los encuentran muy fácilmente y no son químicos los cuales sean reglamentados. Esas sustancias pueden llegar a que una persona que los consume la primera vez, que no está acostumbrado a ello, darle un paro cardíaco debido al consumo de esa sustancia. Ahora, la siguiente es una sustancia que comúnmente todos tenemos. Es una sustancia socialmente aceptada y es una sustancia que pues hasta nuestros padres, nuestros abuelos tienden a consumir. Es más, aquellos quienes nacimos en poblaciones, en pueblitos muy pequeños, nuestros abuelos, nuestros tíos nos decían, a ver, dale tantito pulque al bebé para que sepa, para que pues hacer nutritivo el pulque, denle tantito pulque. Y esto es el alcohol. Todos los deben de conocer, el alcohol es bastante conocido, los venden en todos los lugares. Ahora, el alcohol también es de esas sustancias que tendemos a consumir en la adolescencia. Regularmente son las primeras sustancias de consumo. Esto es muy importante porque cuando empezamos a consumir la sustancia y empezamos a normalizar su consumo, es decir, decimos no pasa nada, pues mira, se siente bien, es la puerta de entrada hacia algunas otras sustancias. Normalizamos su consumo, nos presentan la marihuana, empezamos a consumir marihuana, nos presentan el cristal, empezamos a consumir cristal, etcétera, etcétera. Pues bien, también vamos a tener consecuencias debido al consumo de alcohol. El abdomen nos tiende a crecer debido a la cantidad de azúcares. El alcohol, cuando lo ingresamos a nuestro cuerpo, se transforma en azúcares. El cuerpo lo procesa, desecha una parte de alcohol a través de la orina, a través del sudor, a través del vaho que nosotros segregamos y tiende a salir de esa manera de nuestro cuerpo. Pues bien, lo que no se transforma es convertido en azúcares. Por lo tanto, ustedes deben de conocer aquellos vecinos, amigos, conocidos, tíos que consumen alcohol, que consumen mucha cerveza, tienden a tener abultado su abdomen. Pues bien, también tenemos consecuencias, empezamos a tener consecuencias de tipo social. Llegamos tarde al trabajo, llegamos con retardos, también llegamos tarde a la escuela y como es a veces permitido su consumo, pues ya no es tan mal visto. Únicamente las personas que llevan mucho tiempo consumiendo, llevan ya bastante consecuencias, es cuando es mal visto, ¿no? Aquel que ya está tirado en la banqueta, totalmente intoxicado, junto con los amigos que están alrededor de él, es mal visto. Una persona que sí, lo ves todavía bien vestido, lo ves bien calzado, mira, es estudiante, probablemente no sea tan mal visto, pero todo conlleva una consecuencia, empieza a afectarnos en varios aspectos. Y también problemas sociales derivados del consumo de alcohol. Van a ser aquellas peleas callejeras, tendemos a, ¿cómo se puede decir? A realizar actividades que normalmente no haríamos, es decir, tener relaciones sexuales no deseadas, sin protección, al momento, nos relajamos tanto que tendemos a hacer este tipo de situaciones. También, si tenemos ya algún problema con aquellas
personas que reflejan una autoridad, tendemos a mostrarnos violentos en contra de ellos. O sea, policías, desobedecer reglas, por supuesto que desobedecer a nuestros familiares, nuestras figuras de autoridad. La siguiente sustancia, y que también nos reportan mucho consumo de parte de adolescentes, es la marihuana. Es la primera sustancia de tipo ilegal que se consume de parte de los adolescentes. Pues muchos la conocerán como mota, toque, etcétera, etcétera. Esta sustancia contiene más o menos 60 partículas activas. De entre ellas, la más identificada es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la que nos hace ponernos bien. Pues bien, todas estas sustancias, por supuesto que no están reguladas. Hay una sustancia que es regularmente positiva y ayuda en algunos aspectos al organismo, se llama cannabidiol. Sin embargo, el cannabidiol es el contrario del delta 9, son agonistas, y el consumo de delta 9 hace que te pongas bien, el consumo de cannabidiol hace que te sientas mal. El cannabidiol es el que sí le ayuda a algunos pacientes para padecimientos psiquiátricos. Y bien, en consecuencias de tipo físicas, vamos a tener una irritación en las vías respiratorias. El humo de marihuana es muchísimo más pesado, es más denso y genera mayor daño. Una tos crónica, faringitis, sinusitis, rinitis, todos los lugares por donde pasa el humo de la marihuana se van a ver afectados, vamos a tener consecuencias. Por supuesto, cáncer de pulmón. Sin embargo, es poco probable que veamos una persona con cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque esta persona primero va a llegar a un hospital psiquiátrico ya con un estado psicótico, a un hospital debido al cáncer de pulmón derivado por el uso de marihuana. Consecuencias también de tipo psicológicas, depresión, ansiedad. La marihuana afecta a la parte del cerebro que tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria, y por lo tanto vamos a tener problemas para concentrarnos, para generar aprendizaje de nuevos conocimientos. Una persona, un estudiante que esté fumando marihuana, le va a costar muchísimo trabajo el generar esos aprendizajes. Pues bien, por supuesto que también las otras consecuencias que vemos con otras sustancias, pérdida de autoestima, sentimiento de culpa, síndrome amotivacional, que era lo que le decía hace un momento, la persona deja de tener interés por las actividades que antes le eran placenteras. Prácticamente todo le da igual con el consumo de marihuana. Y las consecuencias de tipo social, descuido en la apariencia personal, desinterés por las actividades que antes nos gustaban. Si nos gustaba jugar fútbol, si éramos buenos, íbamos y practicábamos 2-3 días de la semana, hoy lo dejamos de hacer, ya no nos interesa, ya no me es placentero, y en vez de eso dedico más tiempo al consumo de esta sustancia. Por supuesto que también falta de interés por nuestras amistades, por nuestros familiares, y terminamos prácticamente abandonándolo todo. La persona que es ya dependiente de la sustancia, a la marihuana, tiende a abandonar prácticamente todo. Y también es una sustancia que, digamos, hay personas que dicen, no, oye Paco, es saludable, se da en las plantas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que empezamos a consumir marihuana, empezamos a normalizar su consumo, y es la puerta de entrada hacia otras sustancias muchísimo más fuertes, como lo que veíamos hace un momento, el cristal, la cocaína. Bueno, y la siguiente, ¿qué pasa si combinamos algunas sustancias? No se duplican, se multiplican los efectos. O sea, la marihuana, que es un alucinógeno, que es también un depresor del sistema nervioso, si lo combinamos con el alcohol, por supuesto que va a tener el doble efecto. La marihuana afecta también la parte del cerebro que se dedica a los movimientos finos, a las memorias en cuanto a los movimientos. Por eso es que nos volvemos bastante torpes cuando fumamos marihuana.
Si eso lo incrementamos al consumo de alcohol, que también hace que todas las actividades del cuerpo se alenten, vamos a tener una persona que va a ser incapaz, por ejemplo, de manejar maquinaria pesada, de tener movimientos finos. Ahora, Paco, ¿qué es lo que pasa con una persona que ya está consumiendo? Primero, hay que, si queremos dejar de consumir, deshacernos de todo tipo de sustancias que estén a nuestro alrededor. Hay que deshacernos de todo. Hay que buscar ayuda profesional. Hay que pedirle a nuestra familia que nos acompañe. Si nosotros estábamos enojados por nuestra familia por algún tipo de situación, es el momento en el cual podemos acercarnos a ellos. Podemos acercarnos también a amigos que no consuman ninguna sustancia, solicitar ayuda. No acercarnos con aquellos consumidores. Lo único que van a hacer es que nos inviten a consumir más. Hay que cortar totalmente el vínculo con las personas consumidoras. Acércate con quien más confianza le tengas, con quien más te genere una cercanía, con aquellos maestros. Si estás en tu escuela, en tu preparatoria, acércate con tu maestro, acércate con su psicólogo, él te puede ayudar. Aléjate de aquellos lugares en donde tú consumías, de aquellas situaciones que te llevaban a consumir. Nosotros, seres humanos, somos bolsas de emociones. En todo momento vamos a tener emociones positivas o emociones negativas. Y una persona que ya es dependiente de una sustancia no puede tener un momento ni bueno ni positivo, porque nos va a generar ganas de consumir. En cuanto sientas algún estado físico, psicológico, positivo o negativo, acércate a un profesional, acércate a alguien que te pueda escuchar. Y pues realiza actividades que te mantengan alejado del consumo de sustancias. Por supuesto que tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo. Hay que realizar el ejercicio, hay que comer de manera balanceada, hay que practicar los deportes que a nosotros nos gustan. Una persona que tiene un buen manejo de su tiempo libre es una persona que siempre se va a manejar aprendiendo cosas, realizando cosas. Así vayas en la secundaria o así tengas un nivel de doctorado, siempre tienes que estar constantemente aprendiendo, haciendo algo diferente a lo que tú haces. Por supuesto, tienes que comunicarte, tienes que acercarte con las demás personas. Habla con aquellas personas en quienes confías sobre lo que sientes, sobre lo que tienes en ese momento. Acércate a tus papás, a tus hermanos, a tus maestros. Interésate también por lo que a ellos les pasa del día a día. Un factor de riesgo, ya lo veíamos, es una familia que es separada, que es disgregada y que no tienen buena comunicación. Tú puedes ser ese centro de tu familia. Trata de acercarlos, trata de que tengan entre todos actividades comunes. Hay que conocer y manejar nuestras emociones. Sí, cuando estamos en la adolescencia nos piden que manejemos las emociones, sin embargo no nos enseñan cómo. Hay que nosotros aprender a manejar nuestras emociones, a saber por qué nos estamos enojando, a saber con quiénes nos estamos enojando. También aprender a relajarnos, a tranquilizarnos, a hacer todas las cosas de manera correcta. Y bueno, esos son los pilares de la salud mental. Hay que dormir bien. Para todo nos va a ayudar el dormir bien. Si te rompió tu novio y estás un poquito mal, duerme. Es más, ¿quieres adelgazar? Pues duerme también. Hay que comer sano, lo más saludable posible. Realizar ejercicio en todo momento y del diario. Así tengas 50, 60 años, así seas adolescente, tienes que realizar ejercicio. Lo que les decía, continuar aprendiendo. Y lo que le decía, si eres doctor en ciencias, dedícate a aprender un oficio. Eso te va a mantener en constante movimiento. Hay que tener también momentos de reflexión y buscar un propósito siempre en la vida. Siempre hay que tener un propósito a seguir. Estar cerca y en compañía de personas que te quieren, pero también ponerle límites. No solamente límites a las personas que están a tu alrededor, también ponte límites hacia ti mismo y mantén esos límites. Y siempre salir de nuestra zona de confort, siempre buscando algo nuevo.
Estamos de acuerdo, las sustancias, las drogas van a generarnos algo positivo las primeras veces que los tomamos, y después van a traer una marea de consecuencias de tipo negativas. Pero, ¿para qué evitar llegar a esos extremos? Desde antes, haz lo posible por no consumir ninguna sustancia, ya sea de tipo legal o de tipo ilegal. Pues bien, esos son los datos del Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones, y atendemos a todos los niveles, desde personas que tienen riesgo de llegar a consumir alguna sustancia, hasta quienes ya lo están haciendo y hasta quienes son dependientes a ella. Vienen nuestros números telefónicos, llama y probablemente yo te conteste y te dé la información que requieras. Y estamos para atenderlos. Gracias.